A finales de los años 50, un bailarín profesional, viajando entre teatros, hoteles y clubes nocturnos, logró convertir cerca de $10.000 en más de 2 millones en el mercado de acciones. Sin formación financiera, sin acceso a Wall Street, sin datos en tiempo real, operando desde habitaciones de hotel, enviando órdenes por telegrama, siempre con retraso frente al mercado. Y aún así, ganó. Esta no es una historia de suerte. Esta es la historia real de Nicholas Darvas y de cómo el aislamiento, la disciplina y el error constante dieron forma a una de las estrategias más incomprendidas del mercado. Nicholas Darvas no nació en Estados Unidos. Nació en Hungría en 1920. Su juventud estuvo marcada por la inestabilidad y por el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Después del conflicto, como muchos europeos, tuvo que reconstruir su vida desde cero y encontró un camino inesperado. Se convirtió en bailarín profesional. Junto a su hermana, Julia Darvas, formó una dupla exitosa. Recorrieron el mundo, Europa, Asia, América del Norte, y esto es clave. Darvas no vivía en Nueva York, no frecuentaba corredores de bolsa, no tenía acceso al centro del mercado, estaba lejos, y esa distancia se convertiría en su mayor ventaja. Darvas entró al mercado por accidente. Durante una presentación en Canadá, recibió una propuesta inusual: ser pagado con acciones de una empresa llamada Brilund Mines. Aceptó, sin análisis, sin estrategia. Poco después, el precio comenzó a subir, y subir, y subir. Ganó dinero, y como casi todos los principiantes, sacó la conclusión equivocada. Creyó que entendía el mercado. Motivado, empezó a invertir más, pero ahora, siguiendo rumores, escuchando consejos, confiando en expertos. Resultado, pérdidas constantes. Darvas comenzó a notar algo inquietante. Las personas que daban consejos no eran confiables. Observó patrones claros. Analistas recomendando acciones en caída, corredores insistiendo sin fundamentos sólidos, tips internos que terminaban en pérdidas. Esto no fue solo frustración, fue una ruptura. Entonces tomó una decisión radical: ignorar completamente el ruido del mercado. Sin noticias, sin opiniones, sin narrativas, solo hechos. Darvas empezó a estudiar una sola cosa: el precio de las acciones. Luego añadió el volumen, pero la base era clara: el precio no miente. Aún viajando, analizaba reportes semanales y listas de precios, y empezó a notar algo repetitivo. Las acciones no se movían al azar, seguían patrones, subían, se detenían, consolidaban y luego rompían. Sin teoría formal, sin libros técnicos, Darvas construyó su método observando repetición. Definió cajas: una acción, 1, alcanza un máximo; 2, no logra superarlo; 3, se mueve dentro de un rango. Cuando rompe ese rango, muchas veces continúa subiendo. A partir de eso, creó reglas estrictas: comprar solo en ruptura, colocar stop por debajo de la caja, ignorar todo lo demás. Nada de predicciones, nada de economía, nada de opiniones. Lo extraordinario no es solo el método, es cómo lo ejecutó. Darvas operaba con información retrasada, comunicación limitada, órdenes enviadas por telegrama. A veces, cuando compraba, el precio ya había cambiado. Entonces se adaptó, se enfocó solo en acciones fuertes. Y aún más, solo operaba acciones en nuevos máximos. Esto iba contra la lógica de la época. Mientras otros buscaban barato, él buscaba fuerza. El momento más importante no fue cuando ganó dinero, fue cuando el mercado dejó de comportarse de forma limpia. Rupturas fallidas, movimientos erráticos, pérdidas acumulándose. Aquí es donde la mayoría falla.
Pero Darvas no, porque no predecía, reaccionaba. Si fallaba, salía; si funcionaba, mantenía. Este fue el verdadero test, y la prueba de que su sistema no dependía de suerte, sino de disciplina. Darvas no se consideraba un genio. Se veía como alguien que aprendió a equivocarse mejor. Registraba todo, analizaba cada error, eliminaba lo innecesario, hasta quedarse con un proceso repetible. Su éxito no fue la estrategia, fue control del riesgo, disciplina absoluta, control emocional. Darvas documentó su historia en How I Made 2000 Feel in the Stock Market, pero la mayoría lo interpreta mal. Se enfocan en el método, ignoran el comportamiento, porque la verdad es simple, la estrategia es sencilla, la ejecución es difícil y por eso la mayoría pierde. Si tuvieras un sistema que funciona, pero exige ignorar opiniones, aceptar pérdidas rápidas, seguir reglas sin cuestionar, ¿podrías hacerlo? ¿O harías lo que hace la mayoría y abandonarías en el peor momento?